A partir de este momento empezamos a grabar la clase para seguir repasando sobre el análisis sintáctico de la oración simple. Entonces, lo que les pido es que copien en sus carpetas, estas oraciones. La primera oración que vamos a ver es: la leyenda nació en un cuento del escritor Alejandro Dolina. Y dejen espacio, ¿bien? Así nosotros vamos a poder ir analizándolas espaciadamente. La segunda actividad es, la segunda oración es: un estudiante quiso retomar el proyecto y armó una tesis para continuarlo. Después, vamos a tener otra que se ve medio medio. Esperen aquí, a ver. Acá está. Bueno, vamos con la primera, así la pueden copiar. La leyenda nació en un cuento de Alejandro Dolina. Y vamos a empezar a analizarla. Yo quiero que me vayan cantando por el micrófono, así yo escucho, cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Recuérdenme, ¿por dónde arrancamos? ¿La leyenda qué, profe? La leyenda nació en un cuento del escritor Alejandro Dolina. ¿Lo ven en la pantalla? Está acá. Vamos a empezar a hacer el análisis sintáctico entre todos, ¿sí? Recuerden que tenía 7 pasos esta primera parte. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso? ¿A alguien se le ocurre por dónde empezamos? El primer paso, gente, es empezar con corchetes. Ahí está, bien. Siempre que arrancamos el análisis sintáctico, empezamos por los corchetes, porque esto es lo que nos va a marcar el inicio y el final de la oración. Corchetes. Bien. Segundo paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ustedes lo tendrían que tener en la carpeta, gente, porque lo fuimos viendo en las clases pasadas y está en el aula virtual. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo que tenemos que buscar ahora? Chicas, Fran, ¿qué se les ocurre? El siguiente paso es buscar el verbo. Nosotros tenemos que saber dónde está el verbo. Así que vamos a hacerlo por cajita, que es más fácil. ¿Cuál es el verbo en esta oración? La leyenda nació en un cuento del escritor Alejandro Dolina. Nació. Bien. Elsa, les pido por favor que me hablen porque yo no, si tengo que poner acá el chat en la pantalla, no veo el trabajo. Así que vamos a tratar de hacerlo más dinámico. Yo sé que es muy temprano, pero es una clase, chicas. Así que prefiero que me hablen por el auricular. Nació, efectivamente. Bien. Así que yo tengo aquí que nació. Abajo está el micrófono, lo habilitas abajo. Abajo de la pantallita, como si levantaras,
Ahí tiene que aparecerte tanto la cámara como el micrófono. Bien. Vamos a sacarle el relleno. Listo. Y le vamos a poner... Cuando identificamos el verbo, sabemos que es el núcleo verbal. ¿En qué persona y tiempo está conjugado este núcleo verbal? Recuerden que yo puedo personificar, puedo conjugarlo en yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Quién nació en un cuento? La. En realidad la no sería una conjugación, no sería una persona, un pronombre personal, eso quería decir. Sino que sería ella Ale. nació, la leyenda nació, exactamente. Por lo tanto es ella nació. Ella, ¿qué tipo de persona es? ¿Primera, segunda o tercera? Yo, tú, él o ella. Ella. Ella, bien. Tercera persona, ya lo dijimos, es ella. ¿Tá? Esto, gente, lo tienen que tener ahí anotadito de las personas. Se pueden armar un cuadro. Después voy a ver si les podemos armar un cuadro para que ustedes puedan ubicar rápidamente a las personas. ¿Sí? Tienen primera persona, segunda, tercera, del singular o del plural. Yo, tú, él son del singular. Nosotros, vosotros, ellos son del plural. Así que ella es tercera persona del singular. Y esto es lo único que yo voy a indicar en la parte superior. Todo lo demás va a ir abajo. Bien, yo ya identifiqué ahora el verbo y lo marqué como núcleo verbal. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto en esta oración? El núcleo del sujeto es la respuesta a la pregunta ¿quién nació? La leyenda. Bien, pero leyenda sería el sujeto. La pregunta es ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿La o leyenda? La. No, la es un artículo. Recuerden que los núcleos del sujeto son sustantivos. Por lo tanto, leyenda, en este caso, es el núcleo del sujeto. Bien, ahí tenemos nuestro núcleo del sujeto y nuestro núcleo verbal. Por lo tanto, el siguiente paso es separar el sujeto del predicado. ¿Cuál sería el sujeto entonces en este caso? ¿Cuál es el sujeto? Recuerden que tiene que ser, puede ser simple o compuesto. ¿Cuándo era simple? ¿Alguien se acuerda cuándo el sujeto era simple? Simple era cuando teníamos un solo núcleo. En este caso tenemos uno solo. ¿Y cuándo es expreso el sujeto? ¿Alguien recuerda? Cuando tenía más núcleos. No. Expreso es cuando nosotros lo podemos leer, cuando nosotros lo podemos ver. Fíjense que la leyenda está escrito. Por lo tanto, nosotros podemos saber quién nació en un cuento del escritor Alejandro Dolina. ¿Sí? Así que ahí vamos a poder identificar que se trata de un sujeto, porque identificamos el núcleo, expreso, porque está escrito, simple, porque tiene solamente un núcleo. Esto vayan copiándoselo, así ya les queda en la carpeta
porque no vaya a ser cosa de que no estén haciendo nada en la carpeta. Y todo lo demás es nuestro predicado. Así que como marcamos el sujeto, marcamos nuestro predicado. Y recuerden lo que decíamos. Predicado. ¿Por qué era predicado? Porque es aquello que se dice sobre el sujeto. Es esa información adicional sobre el sujeto que realiza la acción de nacer. Verbal. Y era simple o compuesto si teníamos uno o dos verbos. Aquí tenemos un solo verbo, por lo tanto es simple. Así que vamos a tener predicado verbal simple. Una vez que tenemos el sujeto y tenemos el predicado, podemos decir si esta oración es unimembre o es una oración bimembre. ¿Se acuerdan la diferencia? ¿Alguien recuerda la diferencia entre oración unimembre y oración bimembre? La oración bimembre, que se escribe así, la oración bimembre es porque tiene bi, viene de dos. Por lo tanto, quiere decir que tiene los dos miembros. ¿Cuáles son los dos miembros? El sujeto y el predicado. Ahora podemos llegar a tener una oración en la que el verbo que nosotros encontramos no se puede conjugar. Nosotros pudimos conjugar este verbo. Pero cuando el verbo no se puede conjugar, es decir, es un verbo impersonal o es un verbo del tiempo, por ejemplo, llueve, que no podemos identificar quién llueve, quién realiza la acción de llover, eso es una oración unimembre porque estamos hablando de un sintagma verbal. Hasta aquí es lo que se les va a pedir en los ejercicios que ustedes tienen. Yo voy a buscar aquí. Trabajo en clase. Aquí está. Aquí se van a encontrar con la ejercitación de la oración simple y se les va a pedir identificar núcleos verbales, si hay uno o varios. Núcleos del sujeto, puede haber uno o varios. Ahí vamos a saber si es simple o compuesto, ya sea el predicado o el sujeto. Y también vamos a saber en el caso del sujeto si es sujeto expreso o es sujeto tácito. Y por el otro lado, predicado verbal simple o compuesto, si es sintagma, e identificar si es una oración unimembre, porque es un sintagma verbal, o bimembre, porque aparece sujeto y predicado. Así que aquí tienen la actividad para que ustedes realicen. Son 6 oraciones que han sido extraídas de distintas leyendas urbanas. ¿Esto lo fueron copiando? ¿Qué lo que escribiste? Sí. Sí. Ok. Vamos a compartir. Hay alguien que se ha sumado y no sé quién es. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Vamos con la segunda oración. Un estudiante quiso retomar el proyecto y armó una tesis para continuarlo. ¿Cuál es el primer paso aquí? ¿Por dónde empezamos? Marcar los Buscando corchetes. el verbo. ¿Cómo? Repetime, por favor, Brisa, porque se entrecortó. Marcando los corchetes. Primero, separamos en corchetes, efectivamente. Ahí sería.
Separamos en corchetes. Bien, siguiente paso, ¿por dónde vamos? Buscar el verbo en la oración. Perfecto, buscamos el verbo. ¿Cuál es? La oración es, un estudiante quiso retomar el proyecto y armó una tesis para continuarlo. Verbo, ¿qué verbo hay? Un segundito, ¿quién se acaba de sumar a la clase? Que aparece como alumno. Dafne. Acuérdense de cambiar el nombre, ¿sí? Así yo puedo identificarlos. Buen día, Dafne. Así ya no me armo lío. Bueno. Bien. Un estudiante quiso retomar el proyecto y armó una tesis para continuarlo. ¿Cuál es el primer verbo? Retomar. ¿Retomar está conjugado? ¿O hay un verbo antes? Quiso es el verbo que nos aparece, que está conjugado. Quiso es un núcleo verbal. ¿Quién quiso? Sería la pregunta que nos podemos hacer. Bien. La pregunta siguiente sería ¿hay algún otro verbo? ¿Ven algún otro verbo conjugado? Un estudiante quiso retomar el proyecto y armó una tesis para continuarlo. No, Fran, lo que estás marcando... Ah, no, perdón, ya lo habías El marcado. barba sería el verbo. Armó no sería. Armó, exactamente. Tenemos dos verbos en esta oración. Aquí vamos con la siguiente. Bien. La pregunta sería, ¿quién quiso retomar el proyecto y quién armó una tesis para El continuarlo? estudiante. Bien, y en ese caso, si decimos un estudiante que va a ser nuestro sujeto, ¿cuál es el núcleo del sujeto en ese caso? ¿Cómo? El estudiante. No. Recuerden, eso es Retomar. No, no, estamos con el sujeto ahora. ¿Quién? ¿Quién realiza la acción? El núcleo del sujeto es el sustantivo del sujeto expreso que nosotros podemos leer. Por eso, él. No, es que no aparece en ningún lado la palabra él. El estudiante. Sería una sola palabra, es nuestro núcleo. Un es un Estudiante. artículo, estudiante, exactamente. La, el estudiante, el, la, un o uno, una, son artículos. No pueden ser nunca núcleos del sujeto porque no son sujetos que realicen una acción. Nosotros tenemos que pensar específicamente qué sujeto realiza la acción. En este caso, estudiante. Estudiante es quien realiza la acción. Así que él va a ser nuestro núcleo del sujeto. Una vez que nosotros identificamos el núcleo del sujeto, podemos separar entre sujeto y predicado. Ustedes ya dijeron que el sujeto va a ser un estudiante y de vuelta va a ser sujeto, que lo podemos identificar, expreso porque lo podemos ver. ¿Es simple o es compuesto? Recuerden, simple, porque tenemos un único sujeto, perdón, un único núcleo, o compuesto porque tenemos más de uno. En este caso, ¿es simple o es compuesto? Es simple, chicas. Simple. Exacto, simple, Brisa.
porque tenemos un solo núcleo, estudiante. ¿Bien? El resto, todo lo demás, va a ser nuestro predicado. Va a ser predicado porque es aquello que se dice sobre el sujeto, va a ser verbal porque tenemos verbo. La pregunta ¿es simple o es compuesto en este caso? Simple si hay un solo verbo, compuesto si hay más de uno. ¿Qué opinan? Ah, esperen, que me faltó un detalle importante. Hay que conjugar los verbos. ¿En qué persona podemos conjugar estos dos verbos? Quiso y armó. ¿Quién quiso y quién armó? Yo quiso, tú quiso, él quiso, nosotros quiso, ustedes quiso, ellos quiso. Yo, tú, él. ¿Cuál? Él. Él. Y él es primera, segunda o tercera persona. Tercera. Tercera persona del singular. Perfecto. ¿Y quién armó? Yo armó, tú armó, él armó. Él armó. Fíjense que de vuelta es la misma. ¿Pasado sería? No, acá no estamos conjugando el tiempo verbal, sino que lo que nos ponemos a conjugar es la Perdón. persona y el número. Si tenemos aquí que un verbo en tercera persona del singular y otro verbo de la tercera persona del singular, los dos verbos fueron realizados por la misma acción. Si tenemos más de un verbo, ¿es predicado verbal simple o predicado verbal compuesto? ¿Simple o ¿Cómo, compuesto? profe? Si tenemos más de un verbo, recuerden que con un verbo es predicado verbal simple, pero con más de uno es predicado verbal compuesto. En este caso, ¿es predicado verbal simple o compuesto? Para mí que es compuesto. Claro, chicos. Si tenemos uno solo, como en la oración anterior, es simple. Si tenemos más de uno, en este caso tenemos dos. Por lo tanto, es compuesto. ¿Bien? Ahora, la última pregunta ¿es una oración unimembre o una oración bimembre? ¿Bimembre? Bimembre, exacto, porque tenemos los dos miembros. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, aquí. Pare, profe, que no terminé de copiar. Ah, perdón. Vamos a ir a esta oración, que está aquí abajo. Así les muestro una que es distinta a las anteriores. Queda terminantemente prohibido dirigirse a las manzanas de las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra. Primer paso para hacer esto, que nos quedan 5 minutitos, a ver si lo llevamos a hacer rápido. Primer paso. ¿Por dónde empezamos? Corchetes. Corchetes. Bien, vamos a tratar de hacerlo rápido, así llegamos corriendo rapidito. Corchetes, perfecto. Siguiente paso, ¿qué tenemos que buscar? Dirigirse, me parece que sería el verbo. Dirigirse. Dirigirse es un verbo que está en infinitivo. Dirigirse. ¿Sí? Acá en realidad tenemos que tratar de buscar el verbo que está conjugado. ¿Qué verbo es el que está conjugado? Queda terminantemente prohibido dirigirse a la manzana de las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra. Está medio difícil esto, profe. Che. Está medio complicado, ¿no? ¿Por dónde arranca? Fíjense cómo arranca la oración. Terminante. No, terminante no. Prohibido. Tampoco. Se está salteando el verbo.
No lo están prestando atención. Dirigirse, yo dije. Irse. No, chicas. Queda. Ah, Queda bueno. terminantemente Difícil, ya prohibido. Estaba ahí a la vista, se lo perdieron. La pregunta es, ¿qué persona queda? ¿Cómo podemos identificar aquí quién queda? Dirigirse, No, vamos a conjugar queda, Elsa. ¿Quién queda? o sea que sería el sujeto, la persona. Claro, ¿quién queda? ¿Nosotros podemos saber quién queda? Ah, te la tengo que pensar. Esta está complicada, porque este es un verbo que no podemos conjugar. Porque acá no está diciendo que él queda en ese lugar, sino que nos está indicando a nosotros que queda terminantemente prohibido. No podemos saber si nos dice les queda, le queda, él queda. No podemos identificar quién queda en ese lugar. Entonces es un verbo impersonal. Es bastante complicado esta parte. Y como es un verbo impersonal, se trata de un sintagma verbal. Cuando el verbo es impersonal, porque no le podemos adjudicar ninguna persona, o cuando es un verbo del tiempo, por ejemplo, el clima, llueve, nieva, que no podemos indicar quién realiza esa acción, estamos frente a un sintagma verbal. Y cuando es un sintagma verbal, la oración es una oración unimembre. Vamos a ponerla por aquí. Se trata de una oración unimembre. Esto es lo que ustedes van a tener que buscar en los ejercicios. Si la oración es bimembre o la oración es unimembre. Va a ser unimembre cuando no podamos identificar quién realiza la acción. Copien esto que ya se termina el tiempito. ¿Copiaron? ¿Copiaron? Igual esto queda grabado. Si Así hay también. algo. Sí. Pero, profe, yo no entiendo por qué le hicimos sintagma verbal. Sintagma. Se le llama de esa manera a la oración que le podemos encontrar un verbo. El nombre es medio complicado, ya lo sé. Es la oración que nosotros le podemos encontrar un verbo, pero no lo podemos conjugar con ninguna persona. Porque podría ser les queda, nos queda, le queda. No podemos identificar quién queda. ¿Sí? Porque es como una afirmación general. Por eso en este caso se llama sintagma verbal y es una oración unimembre. Se está por cortar el tiempo, yo ahora después subo esta clase. Traten de hacer los ejercicios, revisen las clases que están grabadas y cualquier duda me escriben por las actividades del análisis sintáctico. Y pónganse al día que tienen tiempo hasta el 27 de junio. Espero que anden bien. Yo me voy despidiendo porque ya se está por cortar. Chao. Chao. Chao, gente. Chao, profe.